Buenos días con todos, les saludo en el nombre del Señor. Hoy vamos a ver eh, lo que habla el libro de 1 de Juan capítulo 3. Veamos lo que dice ahí en este versículo, eh, versículo del 1 al 11. Mirar cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que debemos ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Así como Él es puro, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Sabéis que dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecados en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que pega no le ha visto, ni Él ha conocido. Hijitos, nadie os engañes. Dice acá, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente del Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no nace o no hace la justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que dice que nos amemos unos a otros. Este pasaje es tan interesante, ¿verdad? Lo que podemos quizás ver aquí lo que dice en este comentario. Pero aquí, en realidad, habla un tema que amamos, amado, dice, ahora somos hijos de Dios. Este pasaje es muy interesante, porque a veces, precisamente, nos vemos, los verdaderos hijos de Dios viven en santidad, los verdaderos. Amor, obediencia, mientras esperan la manifestación gloriosa de Jesucristo. Y de verdad, si nosotros conociéramos a Dios, no, no practicaríamos este pecado. Porque si obedecemos a Dios, no practicaríamos este pecado. Si tenemos la santidad de Dios, quizás no practicaríamos más este pecado. Pero a veces nuestro impulso, nuestra carnalidad nos hace pecar, sabiendo que conocemos a Cristo. Enseñar la esperanza que del regreso de Cristo debe motivar a cada creyente, ¿cierto? Pero a veces no vivimos como creyentes, como cristianos. A veces vivimos todavía con nuestra personalidad, nuestra carne en el mundo. Por eso es muy importante a veces nosotros mismos tenemos que reconocer y prepararnos ante la venida de Cristo. Vivir una vida santa, apartada del pecado y llena del amor de Dios. La primera carta, lo que hablamos aquí de Juan, habla que fue escrita para fortalecer la fe de los creyentes. Eso habla, para fortalecernos más en Cristo frente a las falsas doctrinas que hay ahora y para darle seguridad de su salvación. Así es. Este pasaje del apóstol presenta tres grandes verdades, te digo. O sea, lo que he visto aquí refleja una que dice la identidad del creyente como hijo de Dios. Mi identidad. ¿Cuál es mi identidad como creyente, como hijo de Dios? La esperanza de la venida de Cristo. Porque es verdad, ¿no? Si yo tengo creencia en Cristo, en Dios, yo tengo que tener la esperanza que va a venir Cristo. Y la tercera es la evidencia de una vida transformada. Y si es verdad yo dejé mi pasado a través de todas estas colaciones que he tenido y encuentro a Cristo y entra en mi vida, me transforma. Pero todavía sigo quizás con mi forma de vivir. O sea, eso quiere decir que yo no me he transformado. Cada momento nosotros tenemos que vivir ese tema. Somos humanos, sí, cometemos errores, sí. Pero recuerda una palabra que Jesús siempre nos invoca a nosotros, diciendo que Él nos ama a través de todos los problemas.
desde una perspectiva escatológica, este pasaje nos recuerda que la iglesia vive entre dos realidades. Así es, ya somos hijos de Dios y aún esperamos la manifestación gloriosa de Cristo en nuestra transformación final. Así es, en nuestra transformación final. En el libro de Filipenses, en capítulo 3, en el versículo 20, mira lo que dice ahí. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos el Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transforma el cuerpo de la humillación nuestra, o sea, nuestra. ¿Para qué? Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Dice todas las cosas. Eso es lo que dice aquí. Y lo que dice también Tito en el capítulo 2, en el versículo 11, mira lo que dice ahí. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en el siglo sobria, justa y piadosamente. Así es. Y aquí Juan escribe a creyentes que enfrentaban a falsos maestros que negaban aspectos fundamentales de Cristo. Pero el apóstol enseña que la verdadera fe siempre produce una vida, dice, transformada. Y si vemos escatológicamente, esta carta enfatiza que la esperanza de ver a Cristo refleja en una conducta santa. Por eso es muy importante nosotros cuando leemos la Biblia, ¿qué hace? Dios nos educa para tener una conducta santa. Así es. Interesante cuando le dice a la mujer, ve y no peque más. Interesante cuando dice, ¿quién te ha juzgado? Nadie, ni yo te juzgo. Jesús así nos ha dicho a nosotros, cuando encontramos a Él, que no pequemos más. Si yo tomo la mano en la justicia, no puedo hacerlo, porque no soy quien para justificar a un hombre o una mujer, pero solamente Dios lo hace. Mira aquí acá, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que no seamos llamados hijos, o sea, para que seamos, ¿para qué? Para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, mira cuál amor nos ha dado el Padre, dice aquí, para que seamos llamados. ¿Y cuál es el amor del Padre? Por mandar a su Hijo, por nosotros, por sus pecados, por los pecados de nosotros. Y Él tomó estos pecados de nosotros. Y acá Juan destaca el inmenso amor al Padre. Es porque Él nos adoptó como sus hijos, nos dio una nueva identidad y nos concedió una esperanza, dice, eterna. Aunque quizás hoy todavía vivimos en un mundo caído, pero llegará el día cuando Cristo se manifieste y seremos semejantes a Él. Así es. Y la esperanza del regreso de Cristo no es una, digamos, teoría, no, sino una certeza transformada a nuestra manera de vivir con las personas que no conocen a Cristo, quizás. Podemos, como le dije bien claro, hay momentos que nosotros como humanos podemos pecar. Nos puede salir una palabra, una lisura, quizás, una forma de carácter muy diferente. Pero yo creo que Dios nos dio una identidad y tenemos que cambiar por Él. Si nos adoptó es para mirarle a Él como sus hijos y nos dio una esperanza eterna. Así es. Mira, en Romanos, vamos a Romanos capítulo 8, en el versículo 29 dice: porque a los que antes conoció, óigame, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a lo que dice predestinó, a esto también llamó, y a lo que llamó, a esto también justificó. Y a lo que justificó, a esto también glorificó. Qué hermoso pasaje, ¿no? Excelente pasaje, lo que habla aquí en Romanos capítulo 8. Y también nos podemos acoplar también
al primero de Tesalónica, en el capítulo 4, en el versículo 16. Mira lo que dice ahí. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mano, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, amigos que me escuchen, la mayor esperanza del creyente es contemplar a Cristo. Así es contemplar a Cristo y ser transformado a su semejanza. Hermano, esto es un contagio, te digo. Ahora lo que tú eres, contagia a otras personas. ¿Cómo? Hablándoles, predicándoles, diciéndoles que Cristo va a volver. Así es. Mira lo que dice este pasaje. Versículo 3 al 6. Lo que habla aquí, que todo aquel que tiene esta esperanza en Él, dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Juan enseña que la esperanza cristiana, ¿qué produce? Óigame, mira, santidad, pureza, separación del pecado y la comunión con Cristo Jesús. Así es. O sea, no se trata de alcanzar una perfección absoluta en esta vida, óigame, sino, ¿sabes cómo? De vivir en un proceso. Así es, tu vida es un proceso, nuestra vida es un proceso. ¿Me entienden? Vivir en un proceso continuo de obediencia y arrepentimiento. Así es. La iglesia debe prepararse. El hombre en su hogar debe estar preparado en su hogar, prepararse para todo, para la venida del Señor, viviendo en santidad. Así es. Mira, vamos en Hebreos. En Hebreos capítulo 12, ustedes ya saben, ¿cierto? Dice versículo 14, dice bien claro. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin cual nadie verá al Señor. Óigame, dice mirar, tenemos que ver al Señor. En Mateo capítulo 5, versículo 8, mira lo que dice aquí, dice, bienaventurados los que de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Wow, de verdad. Como quería, bueno, a veces cuando yo leo este pasaje, bienaventurados los limpios corazón, de verdad. Bienaventurados los purificadores, porque ellos se han llamado hijos de Dios, dice acá. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de justicia, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los sois cuando por mi causa os vitupiere y os persigan. Yo digo, Señor, limpia mi corazón. Señor, perdóname, ¿sabes? Pero nuestra esperanza en Cristo significa vivir cada día, procurando agradarle a Él, a Él. ¿Cómo lo agradamos a Él? Ponte a pensar. El que practica la justicia es justo, dice. Juan establece un contraste entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y acá hablan los hijos de Dios, practicar la justicia, amar la verdad, obedecer a Dios. Y los hijos del diablo son practicar el pecado, rechazar la verdad y viven alejados de Dios. Y este pasaje Juan nos enseña que el creyente nunca peca. Versículo en el 8 y 9 dice, sino que el pecado ya no domina su vida como una práctica habitual. Cuando Cristo vuelva, separará definitivamente a quienes le pertenecen y a quienes rechazaron su evangelio. Eso va a producir, eso va a haber. Mateo, vamos a Mateo capítulo 13, mira lo que dice aquí. 24 dice, les refiero otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una semilla en su campo.
Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene esta cizaña? Y él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y lo arranquemos? Y él le dijo: no, 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 no sea que al arrancar la cizaña arrancaras también con ella el trigo. Dejar crecer juntamente los unos a los otros hasta la siega. Y el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atala en los manojos para quedarla, pero recoger el trigo en mi granero. Imagínense, Cristo así va a volver, va a separar indefinitivamente a lo que le pertenecen al Señor, a quienes le pertenece que quieren y a lo que rechazan el Evangelio. Una vida transformada es evidencia de una fe genuina. Escúchame bien. Una vida transformada es una evidencia de una fe genuina. En este mensaje, aquí vemos, dice que habéis oído desde el principio y que nos amemos unos a otros. Ahora, ¿cuál es el amor que habla Jesús aquí? ¿Cuál es el amor que habla nuestro Dios aquí? Un amor fraternal. Es una evidencia quizás visible del nuevo nacimiento. Mientras el mundo aumenta en violencia, mira, mientras que el mundo ahora hay mucha violencia, mucho egoísmo, mucha matanza. Ahora hay demasiados desastres humanos que ahorita se odian, se aniquilan. La iglesia debe reflejar, como te digo, el amor de Cristo. Nosotros como iglesia debemos ahora dar más enseñanza a las personas, llegar a ellos, salir a evangelizar, reflejar el amor de Cristo a estas personas. Antes del regreso del Señor tenemos que hacerlo. Porque el amor de muchos se van a enfriar. Pero los hijos de Dios están llamados para permanecer en el amor y salir adelante en flote y caminar y enseñarle a ellos. Así es. El amor es una evidencia de que pertenecemos a Cristo y esperamos su regreso. Los hijos de Dios preparados para una vida de Cristo Jesús. Así es. El amor al Padre, la esperanza de la glorificación. Seremos semejantes a Cristo. Purificarnos mientras esperamos. Tenemos que apartarnos del pecado y vivir para agradar a Dios. Mira, la vía justa que identifica a los hijos de Dios, ¿sabes cuál es? Es practicar la justicia, rechazar el pecado como estilo de vida y vivir una nueva criatura. Pero el amor que distingue a la familia de Dios, ¿sabes cuál es? Es amar entre hermanos, a los hermanos, permanecer unidos, reflejar el carácter de Cristo. Así es. Desde una perspectiva, mirándolo bien este pasaje, nos enseña que la esperanza y el regreso de Jesucristo transforma completamente la vida del creyente, quien ha sido adoptado como hijo de Dios, vive en la mirada grave en todo. Dios mío. Bueno, les saludo en el nombre de Jesús. Espero que sirva este. Chao, chao.